Micro-macro, iniciativas locales para desafíos globales. Estos son los autos del futuro. Parecen normales, pero usan una tecnología nueva y extraordinaria, la célula de combustible de hidrógeno. Son limpios, silenciosos y veloces, y podrían terminar ya con la contaminación. Entonces, ¿por qué no están en las carreteras? ¿Y cuánto falta para que lo estén? Usar hidrógeno para hacer funcionar un auto significa que tienes que hacer 3 o 4 veces el trabajo para mover el auto como lo harías con la cantidad equivalente de gasolina. Los ambientalistas siempre exigen lo más nuevo, aquí, ahora, sin costo adicional. Pero francamente creo que es una soberana tontería. Y existe una gran lucha entre las automotrices y el gobierno. Nuestra experiencia aquí en el Consejo de Recursos del Aire es que usar estímulos no ha sido útil. Ha sido más útil la mano dura. Existe un lugar en el mundo que va directo a la raíz del problema y busca soluciones para un transporte sustentable. Para el 2030, Islandia no solo usará buses con células de combustible, todo el país utilizará energía a base de hidrógeno. Micro-macro, iniciativas locales para desafíos globales. Estanques calientes y humeantes al norte de Islandia. Vapor con energía geotérmica suficiente para finalizar la dependencia de Islandia al petróleo. Suficiente para una economía alternativa limpia usando hidrógeno. Estas aguas termales inspiraron el sueño de Bragi Arnason, quien hace 30 años vio el potencial de este tesoro sin explotar. Algunos pensaron que estaba loco y otros se rieron de mí. Hablé con mi viejo amigo y colega, el profesor Sigurd Geirsson, y él me dijo que si creía que esto podía lograrse en 30 años, debía presentarlo ya. Pues este tipo de cosas toma tiempo en ser aceptadas por la gente. Comencé un extenso trabajo de investigación sobre cuánta energía tenemos en los sistemas de aguas subterráneas del país, especialmente en los sistemas de agua caliente. La energía es inmensa. En ese entonces, importábamos más del 40% de la energía del país en combustibles fósiles, pero solo aprovechábamos una pequeña fracción de nuestros recursos energéticos. Me pregunté si podíamos cambiar la situación y si podíamos usar nuestras propias fuentes de energía para reemplazar lo importado. Nuestra dependencia de petróleo no es solo un problema económico. Incluso nos hemos llegado a matar por él. Las emisiones de la gasolina amenazan nuestra salud y el ambiente. Y sabemos que el petróleo se agotará. Fuentes renovables como la geotérmica o el sol son las soluciones obvias. Pero ¿cómo aprovechar esta energía para el uso diario, especialmente para nuestros autos? El sueño del profesor Arnason de una energía alternativa en Islandia es una fantasía de ciencia ficción en Aspen, Colorado. El Hypercar no produce emisiones y no usa petróleo, pues funciona con hidrógeno, un combustible limpio hecho de agua que usa infinita energía solar del planeta o la energía geotérmica abundante en Islandia.
Es un prototipo a escala real de un auto de células de combustible que desarrollamos y que rueda 37 kilómetros por litro. Va de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos y recorrerá 531 kilómetros con 3.4 kilos de hidrógeno comprimido. El interior tiene palancas a ambos lados para controlar el vehículo. También tiene una interfaz única y un diseño interior agradable que es bastante diferente a los de los vehículos de hoy en día. Como es posible que no sea fácil conseguir hidrógeno en todas partes cuando el vehículo salga al mercado, esta interfaz le preguntará al conductor, cuando se esté alejando de una estación, si quiere que le cambie la ruta para ir a la estación de servicio más cercana. Si vienes para acá, te mostraré las características de desempeño de otros vehículos. Nuestro auto va de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 8 segundos, el Lexus RX 300. Este va de 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos. La Ford Explorer en 8.4 segundos. Así que es muy competitivo en cuanto a la aceleración. La diferencia está en que nuestro auto no produce emisiones en lo absoluto y recorre 531 kilómetros con 3.4 kilos de hidrógeno comprimido. Mi sueño es un auto con buen desempeño, que apasione al cliente, pero que no siga afectando nuestros preciosos recursos naturales. Que pueda decirse que es parte de la solución y no del problema. Hace 30 años, la visión del profesor Arnason era usar hidrógeno para hacer funcionar un auto e incluso toda una economía. Quería reemplazar el petróleo y al mismo tiempo aprovechar las inmensas reservas de energía geotérmica de Islandia. Estimó que la transición del petróleo al hidrógeno tomaría 2 generaciones, pero ¿funcionará una economía a base de hidrógeno en la práctica? Después de haberse comprometido a transformar su economía al uso de hidrógeno, Islandia ha explotado sus energías geotérmica e hidroeléctrica renovables para producir electricidad. Se distribuye en todo el país e incluso hace funcionar una planta de hidrógeno en las afueras de Reykjavik, su capital. Dentro de la planta, 3.300 amperios de corriente eléctrica manan a través de inmensas células electrolíticas muy firmemente empaquetadas que dividen el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se lleva afuera por tuberías y se almacena. Este hidrógeno se usa para hacer fertilizantes, pero podría hacer funcionar buses, autos y barcos. Sin embargo, eso depende de la célula de combustible a base de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Aunque normalmente no se encuentra libre, pues es tan liviano que flota hacia el espacio. Usualmente se une al agua o al carbono en forma de hidrocarburos como el carbón, petróleo o gas, o carbohidratos como estas plantas. El hidrógeno puede usarse mediante combustión o células de combustible que se inventaron en 1860. Pero fue hace algunos años cuando un diseño muy económico las convirtió en una posibilidad real. Una célula de combustible es un emparedado, 2 placas cubiertas con catalizadores a ambos lados de una membrana plástica. El hidrógeno y el oxígeno son alimentados a través de canales en las placas, cada uno a un lado. El hidrógeno y el oxígeno se atraen mutuamente, pero solo parte del hidrógeno puede atravesar la membrana. La otra parte, el electrón, tiene que dar toda la vuelta alrededor de un circuito externo. Eso crea la electricidad. Luego el oxígeno se une al hidrógeno. El subproducto, agua pura y calor. Mientras se suministra hidrógeno, la célula de combustible opera continuamente. Al combinar células individuales, se forma una pila de células que produce la energía requerida en un sistema completo de generación de energía. Sistemas más grandes pueden producir suficiente electricidad para abastecer a un rascacielos o un autobús.
8:44 la hora en noticias KNX. Vayamos a la autopista. Aquí está Jim Thornton. Larry está en 210. A la derecha, Irvingdale, un paseo aceptable hasta llegar a Huntingdon. Allí vemos En cómo... camino a Los Ángeles para ver los autos del futuro que podrían transformar esta ciudad llena de smog. Se reporta un accidente en el cruce de la avenida, posiblemente con canales cerrados. 2 autos. Parece que ahora están abriendo paso a la derecha. Volveré en 6 minutos con más sobre el tránsito en KNX. En nombre de la Sociedad de Células de Combustible de California, les doy los buenos días y una cordial bienvenida a este encuentro único en Sur California sobre células de combustible. Lo viejo y lo nuevo se encuentran en el Coliseo de Los Ángeles. 4 de las principales compañías de autos exhiben sus autos de células de combustibles. Periodistas locales e internacionales prueban los vehículos. No parecen del futuro, son como los autos que tenemos en casa. Pero limpiarán la ciudad instantáneamente. Sus células de combustible no emiten más que agua limpia y destilada. Es una sensación interesante, porque a medida que aceleras tienes una sensación de ligereza. Cruzo a la izquierda, no. A la derecha, aquí. A la izquierda. Bien, a la izquierda. Es decir, la aceleración es muy impresionante. Es la fuerza real del motor. En una forma inesperada, ¿sabes? Sí, es una sola velocidad, un sistema de una marcha, sin transmisión. A diferencia del motor de combustión interna, el motor eléctrico tiene mucho torque, así que no hace falta la transmisión. Es 1 a 1, arranca igual que un tren. Sí, lo veo. Nuestra meta es que sea como un motor de combustión. Eso es lo que la gente espera. Desean llenar el tanque, conducir durante 400, 550, 650 kilómetros antes de llenarlo de nuevo. Se agarra muy bien a la carretera. Todas las cualidades de un Mercedes. Gira estupendamente. Con fabricación en serie bajaremos el costo para que sea un producto viable. Si no, serán muy costosos y creo que no se venderán. El costo es el mayor problema. Al igual que las estaciones de servicio, pues, ¿dónde se puede comprar hidrógeno? Vamos a Sacramento, sede de la Sociedad de Células de Combustible de California. Aquí todo sucede primero, incluso la transición a la energía renovable. El estado es tan grande, tan rico y tan poderoso que puede obligar a las compañías automovilísticas a apurar la transición a un transporte limpio. Cuatro días después de la prueba de conducción en Los Ángeles, la Sociedad de Células de Combustible de California organizó un foro técnico en su sede. El objetivo, crear una infraestructura para el hidrógeno, como estaciones de servicio para los autos, por ejemplo. Esta vez los fabricantes de autos están mostrando sus mercancías. Es un clase A muy común. Lo vendemos en Alemania y en toda Europa, claro. No se ve el motor de combustión porque funciona con célula de combustible. No es muy diferente al auto que le vendemos al público. Tiene también una palanca aquí. Igualmente, hay que ponerlo en D si quieres ir hacia adelante, o en reversa si quieres ir hacia atrás. Es muy fácil de conducir. Si me sigues, verás que colocamos espejos debajo de los autos para que veas las diferentes partes. Ahora puedes ver la parte de abajo. 2 de los tanques están frente al eje trasero. Uno está detrás del eje trasero y capturan unos 2,5 kilos de hidrógeno.
Los fabricantes de hidrógeno también están allí y muestran una máquina que hace hidrógeno en tu garaje. Es como tener tu propia estación de llenado en casa. Solo usamos agua de grifo normal y la electricidad común que hay en las casas, y con ello producimos hidrógeno para el vehículo. Es tan sencillo como que tomamos la manguera y el cable de electricidad, lo conectamos a la pared aquí, tomamos la manguera, tomamos la boca, abrimos la puerta del combustible y la conectamos. Ya está. Ahora solo debes estacionar el auto durante la noche y después de 6 u 8 horas el tanque estará lleno de combustible para la jornada del día siguiente. Suena muy bien, pero ¿qué significa? Bueno, ahora podríamos recorrer 96 o 113 kilómetros con la carga de menos de una noche. Serían unos $7 americanos por llenar tu célula de combustible para ir y venir del trabajo en un día. Pero detrás de todo lo maravilloso que se dice de las ventas existe gran tensión entre el estado de California y las compañías automovilísticas con regulaciones. California insiste en que las grandes compañías produzcan 10% de sus autos con bajas emisiones para el 2003 o serán penalizadas. Esto es muy difícil para la mayoría. Solo Ford ha aceptado el reto. Los demás están reacios. Tuvimos 2 audiencias sobre el mandato de vehículos con 0 emisiones. Y excepto cuando la Ford dijo que podía lograr nuestros requerimientos, la industria automotriz se oponía universalmente a estos requerimientos. La Ford es más optimista que nosotros. Ford ha asumido que ya existe un gran mercado, así que quieren tenerlo, pero al final está por verse si lo lograrán o no. En la última ronda de revisión del mandato, el Consejo agregó mayor flexibilidad en cuanto a los diferentes tipos de tecnología que podían usarse, los diferentes combustibles posibles. Pero sentimos que era muy importante mantener la presión sobre las compañías automovilísticas. Obligar algo por ley no es la mejor forma. Es preferible formar una sociedad para lograr las cosas porque es claro que nosotros también estamos interesados en crear un mundo de movilidad que no dañe el ambiente. Por supuesto que sí. Creo que hoy en día está de moda afirmar que los gobiernos deberían trabajar con la industria, dejar que la industria trabaje en cooperación. La experiencia del Consejo de Recursos del Aire nos dice que también hace falta mano dura. El solo uso de incentivos no ha dado frutos. La mano dura ha sido más útil. Tanto las grandes automovilísticas como los grandes gobiernos usan esta sociedad y otros foros como el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable para resolver el conflicto. El Consejo Empresarial Mundial está muy orientado a la estrategia. Se parece a lo que estamos tratando de hacer aquí, compartiendo experiencias. Si sentimos que algo cobra importancia, nos sentamos y buscamos la manera de hacerlo. Muchos de los asuntos, aunque son técnicos y políticos, pueden construir muchas relaciones interpersonales en nombre de la sociedad, lo que creo será muy importante a medida que avancemos. Por supuesto que la industria automovilística, la más grande, $1 billón al año, es particularmente difícil de cambiar significativamente porque es muy complicada. Tiene grandes organizaciones e inmensas sumas están invertidas en la forma actual de hacer las cosas. Es aquí en California que podríamos ver el inicio del fin de la era del petróleo. Para Alan Lloyd, este cambio es imprescindible. Trabajamos con una tecnología de células de combustible que esperamos sea la forma de reemplazar el motor de combustión interna, la cual será necesaria para abordar la contaminación local, regional y global, desde el cambio climático hasta el impacto en la salud causado por motores diésel y de gasolina, etc. Esta es la competencia, el auto de hidrógeno de BMW. En vez de un costoso motor de célula de combustible, quema hidrógeno en un motor de auto normal. BMW lo está llevando a un tour mundial. Tratan de promocionar su auto de hidrógeno en el Medio Oriente rico en petróleo.
Algo similar a convencer del republicanismo a la realeza. BMW también quería formar parte de la Sociedad de Célula de Combustible de California. Reclaman que debió llamarse Sociedad de Autos de Hidrógeno de California, pero sus rivales los excluyeron. ¿Por qué? Su auto no funciona con célula de combustible, sino con el motor de combustión interna estándar. Sentimos que no sea la sociedad de hidrógeno porque queríamos unirnos, pero existen competidores que creen que solo deben permitirse autos que funcionen con células de combustible. Pero estamos trabajando junto al Consejo de Recursos del Aire y a su director, el Dr. Alan Lloyd, le agrada vernos como competidores externos de la Sociedad de Célula de Combustible. Los autos de BMW funcionan con hidrógeno y con gasolina. Estrategia que además de satisfacer los estándares de emisiones de California, podría también ahorrar a la compañía altos costos de investigación. Al menos por el momento, la célula de combustible no está lista para salir como lo está el motor de combustión interna. Si tienes tiempo para esperar unos 30 años, puede que sea posible usar la célula de combustible. El problema era la gran diferencia entre el motor de combustión interna y la célula de combustible respecto al hidrógeno, es que la célula de combustible puede lograr una eficiencia del 50% y el motor de combustión con hidrógeno solo el 20%. Y si tienes un motor que no tiene una buena eficiencia, entonces se pierde el concepto, porque la autonomía es demasiado baja. Esta fue la lección que aprendimos hace unos 25 años. Quienes no la hayan aprendido, la aprenderán. La solución de BMW para la poca autonomía es usar hidrógeno líquido y no gaseoso, lo cual concentra el combustible. El problema es que el combustible es más costoso y se necesitan dos tipos de estaciones de llenado. Quienes pagan mucho por sus autos no están dispuestos si los nuevos sistemas no ofrecen igual nivel de comodidad, fuerza, etc. Creo que llevamos la delantera con el motor de combustión interna en comparación con el de células de combustible. Sin importar cuál motor se use para los autos de hidrógeno, las compañías petroleras y las automotrices están unidas en un tema crucial. La transición no será rápida. El contacto entre el gobierno, los ambientalistas y los fabricantes no es lo suficientemente cercano para que se entiendan. Porque algunas veces los ambientalistas solicitan algo nuevo, de inmediato y sin costo adicional. Para las petroleras representadas por John Brown de British Petroleum, la transición al hidrógeno está muy lejos. Una grandísima parte de la energía eléctrica para el futuro inmediato provendrá de los hidrocarburos. A menudo se conversa que debemos intentar las cosas de inmediato. Pero en realidad no debe ser así. No puede hacerse, es impráctico, sería un gran trastorno para el mundo. Pero es sorprendente lo que puede lograrse paso a paso. Sin importar cuán lejos parezca un mundo de hidrógeno a las petroleras, esta realidad está muy cercana en Islandia. Recordemos que tienen mucha más energía renovable de la que necesitan para transformar toda su economía al hidrógeno. El primer paso es crear la infraestructura para el proyecto de autobuses con hidrógeno. Ya hemos firmado los contratos con las compañías y 10 socios para hacer una demostración. Luego la infraestructura que empezaremos a construir a final del año, que estará totalmente operativa en septiembre del 2002. Y poco después llegarán los autobuses que empezarán a operar normalmente en Islandia. Creemos que será el periodo de aprendizaje clave. Simultáneamente, estamos haciendo pequeñas evaluaciones de mercado para las células de combustibles portátiles menos de 1 kilovatio, para que el público se acostumbre a usar las células de hidrógeno en su vida diaria. El que a los islandeses les gusten los aparatos y nuevos dispositivos del mercado puede ayudar. El director de Shell en Islandia ya está haciendo pruebas de mercado con células de combustible portátiles que generan electricidad. Tienes una pequeña botella de hidrógeno y en esta pequeña botella tenemos 76 litros de hidrógeno.
Conectamos el cable de la electricidad que sale y la manguera conectiva a la botella de hidrógeno. La conectas, la enciendes y tienes hidrógeno fluyendo a la célula y opera inmediatamente. E inmediatamente tienes electricidad y tienes luz. Estos paquetes de energía portátiles, algunos muy pequeños, hacen funcionar desde aspiradoras hasta celulares. Podemos decir que el segundo paso es la introducción de vehículos privados con células de combustible. Esperamos hacer demostraciones en el 2003 o 2004. El tercer paso sería un proyecto para un barco, para hacer funcionar una embarcación pesquera. Porque, por ejemplo, en Islandia, los barcos emiten tantos gases invernadero como todo el sector transporte. ¿Y el cuarto paso? Estos vikingos modernos piensan vender a Europa su hidrógeno ecológico hecho de energía renovable. Al parecer, el sueño del profesor Arnason se está haciendo realidad. Desde el comienzo estaba casi seguro que la energía con hidrógeno llegaría. De alguna manera. La única duda era ¿cuándo? Pero a largo plazo no tenemos elección.